Seguimos con el contenido de República de la Verdad, agradeciendo que ustedes continúen ahí pegaditos a su televisor, señores, porque ahora seguimos con otra entrevista súper interesante, un doctor que yo admiro, respeto mucho, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, durante mucho tiempo. ¿Qué tiempo más o menos usted duró como ministro de Salud Pública? 2 años, 3 meses. Pero es que lo vimos tanto durante la pandemia que uno cree que fue una eternidad ahí. Que fue una eternidad. Un gran reto para usted. Y ya que está aquí, además de que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además titular de la Secretaría de Salud de ese partido político, quiero aprovecharle primero, antes que nada, hay un tema que está en boga. Ya el Colegio Médico Dominicano ha dicho que recomienda la vacunación en niños a partir de los 5 años. El gobierno, a través del Gabinete de Salud, ha dicho que va a implementar, a comenzar este proceso de vacunación en niños a partir de los 5 años, pero la Sociedad Dominicana de Pediatría dice que no, que hay que esperar que las investigaciones avancen. ¿Qué opina el doctor Rafael Sánchez Cárdenas? Mire, a mí este caso me parece un poco a lo que pasó con la tercera dosis. Ay, Dios mío, no me diga eso. Es decir, en un programa de vacunas de que iba bien, acelerado, sí. Se le introduce esta distorsión, este ruido de tercera dosis cuando apenas estábamos empezando el programa. La historia y el tiempo se han encargado de validar las preocupaciones que expresamos en aquel entonces. Y ahora con la vacunación de los 5 años por igual, no hay ni estadísticamente ni hay aval todavía científico sólido para justificar una medida de esta naturaleza. En eso coincidimos con los neumólogos y los pediatras que son los que bregan con vacunas además. Sí. Es decir, yo creo que se ha estado introduciendo elementos sin mirar los propios números. Mire, hoy entra a la página del propio ministerio en Vacúnate. 4.9 millones de vacunados. 6 millones con una dosis. ¿Cuántos no tienen dosis? Si usted suma los 4.9 más los 6 millones, estamos hablando de 10.9 millones. ¿Cuántos no se han vacunado dominicanos? Una buena cantidad. Una buena cantidad. ¿Y los haitianos? Los indocumentados. Indocumentados cualquiera que sean, y aquellos visitantes que llegan al país sin exigírsele una plantilla de vacunación ni tampoco una PCR. Sí. De manera que estamos hablando que si son 11.12 millones de personas, 4.9, estamos hablando de un 42%, 43% de vacunados con 2 dosis. Desde el punto de vista de la salud pública y la epidemiología, lo que manda una política seria es alcanzar inmunidad de rebaño primero y dejarse de prestar atención a esto de vacunar a los menores. De marzo a septiembre, durante el proceso de vacunación, han muerto 2 menores de 20 años. 2. Entonces, eso estadísticamente es importante y se han enfermado 11.000 aproximadamente. Sí. Si usted se pone a ver eso, usted dice, pero ¿qué importancia tiene prestar atención a esto cuando estadísticamente es poco sólido? Porque dicen que son propagadores los niños. O sea, a ellos no les afecta, pero sí propagan la enfermedad entre los adultos, mayores sobre todo, es el argumento que se utiliza. Los portadores de virus son transmisores, no importa la edad. No importa la edad. Ahora bien, si los niños los tenemos encerrados porque no estaban en las escuelas, esa es la historia previa que viene. Exacto. Estaban en sus casas. Si los padres se vacunaron, si los maestros los vacunaron. Y como quiera. ¿Cómo se están produciendo estos fenómenos como el Calazán y otros colegios que han cerrado precisamente por estos problemas? Entonces, que nos dejemos de estar haciendo populismo de salud. Ay, Dios mío. Que es lo que se está haciendo. Vayamos al 80-85% de cobertura con 2 dosis y luego veamos. Son estas dosis, estas vacunaciones las que han reducido la positividad. ¿Cree que hay muchos mensajes al mismo tiempo? Con absolutamente. Y fíjese un dato importante. La cantidad de pruebas basada en los antígenos. Prácticamente ellos sustituyeron el PCR por los antígenos. Y vamos a dar la próxima semana los datos, según los boletines que se han emitido,
de la presencia de este antígeno que tiene una sensibilidad de 48%. 48%. Por tanto, los falsos negativos positivos ¿Eso no es confiable? No tienen las garantías que tiene una PCR. Durante nuestra gestión, todas las pruebas que se hicieron, que están en el boletín, son PCR. Ahora tenemos PCR y tenemos antígenos. Si queremos bajar la positividad, y por eso yo digo, y ojo con los muertos y esas cosas que las denunciamos ya en 2 ocasiones, a esas estadísticas como se están manipulando. Manipulando, don Sánchez Sin Cárdenas. lugar a dudas. Manipulando. Sin lugar a dudas. ¿Con qué objetivo si no estamos en campaña política? Para producir un acomodo entre la apertura y la decisión política a la economía, bajar la tensión porque la gente se deja de preocupar, tienen que ofrecer unos datos acordes. Porque si usted tuviera 30% de positividad, usted no le puede decir a la gente, vamos a abrir el país. Entonces, de alguna manera, esto se está haciendo. Y esa mezcla, estos cambios, esa falta de rigurosidad en la data que se esconde incluso, usted tiene que hacer un gran esfuerzo para conseguir los datos nacionales, porque es que no se están ofreciendo. ¿Se habla de una cuarta ola a partir de este mes, dicen? He leído en la prensa. Bueno, usted está viendo cómo la positividad va subiendo. 12, 15% diariamente y está cerca de 8%. Estaba casi en 5%. Entonces, ¿por qué está subiendo? Por la apertura. ¿Usted cree que vayan a cerrar el país si seguimos como vamos? Bueno, yo no puedo, a mí no me gusta hacer pronósticos en ese sentido. Faltan 2 meses. Lo que sí puedo decir es que en un ambiente de apertura total como están, con el freno que hay en la vacunación para 2 dosis, 4.9 millones, faltan 6 millones que ya tienen una dosis por completarle la segunda dosis. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la fortaleza y la seguridad de que vamos a tener un control más efectivo. Los casos de repetición que se puedan dar tienen numéricamente una incidencia muy baja. Por tanto, centremos no en enfoques clínicos. Una tercera dosis se le puede indicar a un paciente crónico gravemente afectado que para que se lo lleve el COVID le ponemos un refuerzo de tercera dosis. ¿Y toda esa compra de vacunas, don Sánchez Cárdenas, qué usted opina? Bueno, una han regalado y ahora quieren vacunar sin las evidencias ni estadísticamente sólidos datos que indiquen que hay que vacunar a esta población. Por tanto, como decía la Sociedad de Pediatría, ¿cuál es el apuro que se tiene? O sea, ¿para qué? ¿Por qué no centrarse en la vacuna casa a casa, en buscar a aquellos 6 millones que ya tienen una dosis para que completen esa dosificación a 2 dosis? Eso nos daría a nosotros 10.9 millones, casi 11 millones de vacunados con 2 dosis. Eso es seguridad sanitaria, lo que nosotros lograríamos. Pero la política que está haciendo va dispersando la información y las acciones del Ministerio de Salud Pública. Mire, voy a aprovecharle también, yo seguiría más tarde con el tema de salud, pero por si acaso se nos agota el tiempo, no quiero dejar de preguntarle este escándalo que aquí ha sido como para mí tratado súper bien, el presidente Luis Abinader, que ha sido mencionado en los Pandora Papers, un paraíso fiscal que por lo general la gente, y creo que es así, esto busca la evasión de impuestos. ¿Qué opinión tiene el Partido de la Liberación Dominicana? Ya el presidente dijo que él sí mencionó esas empresas, que tal vez no se dieron los detalles, pero como que sí lo mencionó en su declaración jurada. Yo quisiera saber qué posición tiene el Partido de la Liberación Dominicana en ese sentido. Bueno, ayer el secretario general leyó un documento sobre este tema. Es un tema internacional, no solamente nacional, que ha tocado al presidente, lamentablemente, y que el presidente, pues sencillamente yo recomiendo que hable, que le explique al país esta situación. Él había dicho anteriormente que había declarado en su declaración jurada 2 empresas, que es lo que aparece en la declaración. Pero resulta que hay 2 más que no están en la declaración. Por tanto, yo creo que el presidente hace bien con informar al país sobre esta situación personal que le envuelve, junto a 2 presidentes latinoamericanos más.
Los offshore no solamente desde ahora. Recuerden los antiguos papeles de Panamá, que ya hace unos años también fue otro motivo de escándalo. Los offshore han sido siempre mecanismos de evasión de impuestos. Que no necesariamente se incurra en ello cuando hay correspondencia entre la declaración jurada y los offshore. Si está en la declaración jurada y los pagos de impuestos a nivel nacional, yo pienso que no debe haber preocupación en ese sentido. Ahora, la no correspondencia entre ambos es precisamente donde está el problema. Y yo creo que esto es un tema nacional ya que hay que ponerle atención. ¿Cómo debiera la opinión pública, a su juicio, asumir esto? O sea, con preocupación. Con preocupación. Con preocupación porque precisamente 14 reformas que se han sometido, dentro de la cual el eje todo el mundo sabe que es la reforma fiscal. Y eso significa que a los ciudadanos dominicanos y sobre todo a la clase media, siempre en la reforma fiscal se le da duro. Entonces, no es, digamos, congruente esta situación que se denuncia con una reforma fiscal. Por eso digo que el presidente debe dar más información, explicar mucho más su participación en estos offshore y que la población pues pueda estar mejor informada en ese sentido. Y si hay mucho más, porque yo pienso que hay mucho más personas que usan estos offshore, no aquí, sino en todas partes del mundo. Sí, líderes mundiales. Los líderes mundiales y empresariales pues siempre están jugando con esto. Lo que sí es bueno entender, y creo que es a lo que ponerle atención en esta preocupación internacional por la corrupción que se ha promovido, ¿por qué los paraísos fiscales no acaban de ser eliminados? Es una gran pregunta. No debiera haber paraísos fiscales. Pero existen. Y sin embargo existen, tolerados incluso por aquellas naciones que promueven la anticorrupción. La transparencia. Y la transparencia. Entonces, aquí hay un tema que trasciende las fronteras nacionales en el cual se crean, digamos, facilitación a esa evasión. Hay países conocidos con una historia bastante sólida de participación en estos offshore y paraísos fiscales, como se llaman. Pero ¿por qué no se acaban de eliminar? Creo que eso ha sido un tema en Naciones Unidas incluso. Y yo creo que es el momento de que esta segunda ola panameña de denuncias en ese sentido, para que Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y todas las naciones del mundo, CELAC, se involucren en la eliminación de los paraísos fiscales. Mire, retomando el tema salud, y luego vuelvo con el PRM, hay quienes establecen y dicen que otros programas de salud han sido abandonados, que hay mucho descuido, que ha incrementado la mortalidad materna. ¿Usted como exministro de Salud Pública está de acuerdo con eso? ¿Considera que se ha hecho bien con el tema del esfuerzo para centrarse en combatir el COVID-19? ¿O tiene alguna crítica en este sentido de que sí hay descuido en otros programas de salud, que se les dio mantenimiento, seguimiento, pero que ahora básicamente como que la gente no sabe qué hacer? Mire, no hay duda de que se han tocado los programas. Es verdad que hay un impacto de la pandemia en los otros programas desde su inicio. Trastocó no solamente el funcionamiento del programa, sino la propia economía y la vida social y personal de la gente. Eso es verdad, hay un impacto inicial bastante fuerte, pero que al final termina, digamos, estabilizándose. Pero ahora tenemos pues un aumento significativo en la mortalidad materno-infantil. La infantil es sumamente importante lo que se está produciendo. Y yo creo que esos trastornos, en gran medida... Pero eso no se debe a la migración de extranjeras embarazadas. ¿No es siempre fueron partos un 25%. ¿Por qué se le quiere atribuir ahora a un cambio drástico en este sentido? Yo creo que hay que poner atención al tema del programa. Recuerde una cosa, prácticamente el Departamento Materno-Infantil fue desmantelado con los técnicos que los dirigían y pasó incluso el ministerio un tiempo sin la directora de Materno-Infantil.
porque renunció también. Es decir, ahí hay un problema. Y otro problema que debo decir desde la Alianza contra la Mortalidad Materno-Infantil que propiciamos y que redujo la más importante en los últimos años, reducción de la mortalidad materno-infantil en el año 19. Nosotros establecimos acompañantes en las embarazadas en la zona norte. Esa gente fueron desarticulados. También. Y que trabajaban junto con la maternidad de Los Minas en el seguimiento de 15 embarazadas por cada uno de estos promotores de salud que teníamos allí. Todo eso se ha descompuesto. ¿Por qué se han duplicado los casos de tétanos? Dentro de los cuales hay tétanos maternos también. También. Es decir, estamos aquí con un abandono también importante y subregistro de los casos de malaria. Porque la búsqueda activa que nosotros iniciamos... ¿Subregistro, don Sánchez Cárdenas? Así es. Eso es intencional. La búsqueda activa que nosotros iniciamos, al votar a esos técnicos, no se está haciendo. Y eso es justamente lo que estamos mirando, esa reducción en los casos que estamos mirando ahora. Ay, Dios mío, me dicen que el tiempo aquí ya se agotó. No hay tiempo para nada. Porque yo le iba a preguntar sobre Abel Martínez, Margarita, la Junta, que le dio un ramplimazo a ustedes para que dejen de estar haciendo campaña, pero ya me dice él que no puedo, entonces... El Partido de la Liberación Dominicana está actuando acogiéndose a la ley. O sea, nosotros tenemos derecho a hacer dentro de los... por el partido, toda la labor de promoción como la está haciendo otros también. Ay, Dios mío. Pues mire, don Sánchez Cárdenas, hasta aquí llega esta entrevista, pero también hasta aquí llega República de la Verdad, este jueves ya 7 de octubre del año 2021. Yo le agradezco muchísimo su tiempo aquí en RNN. Siempre les invito a que apoyen la programación de este canal, que recuerden que la vida es bella, indistintamente de cualquier cosa negativa que le pase, y que si Dios lo permite nos reencontramos mañana viernes en otra entrega de República de la Verdad. A usted, mire, muchas gracias siempre por ser tan profesional y puntual también. Muchas gracias. Hasta mañana.